Me acompañan a orar, hermanos. Dios, gracias por este privilegio que me das de compartir con mis hermanos enseñanzas de tu palabra para el bien de la obra tuya, del crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de nuevas iglesias, Señor. Por favor, te pido que nos asistas tú con sabiduría, con tu sanción. Dícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos quedamos en el último documento que ustedes tienen, que se llama ¿Cómo hacer para invertir la situación? Pero antes, les he dejado tareas que tienen que ver con que me van a, la mandan al blog o como se diga, y ahí yo las reviso, pero algunas tareas que les he dicho es para que compartamos aquí con nosotros. Y me gustaría, si uno o dos de ustedes, para darnos razón, para reflexionar brevemente, antes de ir a este punto de la clase, según ustedes leyó el documento que se llama Democracia versus Cuerpo de Cristo. ¿Alguien lo leyó y quiere compartirnos algo? Tal vez algo que le espantó, que no le gustó, que sí le gustó, que lo que sea, y quiere compartirnos, o incluso si tiene una pregunta al respecto, los mandé y todos debieron tenerlo y todos podían leerlos. ¿Alguien quiere compartir algo? Sí. Sí, adelante, Abby. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que usted exponía acerca de vamos a llamarla, de la verdadera expresión de la democracia bíblica. Entonces, para que yo pudiera como entenderlo, hice como un cuadro comparativo en el que yo podía como que diferenciar cuáles eran las características de tener una democracia versus ser un cuerpo de Cristo. Porque el tema principal era eso, de cómo las iglesias o algunas congregaciones han creído que existe como la idea de la infalibilidad de la democracia, donde pues dicen que para escuchar o más bien para decidir la voluntad de Dios, todo tiene que depender de la mayoría o de lo que decida la congregación en su mayoría. Entonces eso se antepone a lo que usted explicaba acerca de los elementos de ser un cuerpo de Cristo y cómo algunas iglesias muchas veces defienden mucho la democracia en vez de defender la experiencia de ser un cuerpo de Cristo. Y eso ha traído como resultado que hayan muchos pastores oprimidos que no puedan crecer o que no puedan de alguna forma ayudar o buscar que sus iglesias crezcan porque son oprimidos por la democracia de su iglesia. Entonces eso como resultado al final trae lo siguiente. Yo lo hice así: en la democracia se realizan sesiones de negocios donde surgen problemas serios por defender la democracia. Versus en el cuerpo de Cristo se realizan cultos de negocios o se vive una expresión de democracia bíblica donde la congregación se somete a la voluntad de Dios. En la democracia, la comunidad decide, busca y soluciona los problemas que se presentan. En el cuerpo de Cristo, si surge un problema, es el liderazgo el que busca una estrategia para solucionarlo y la comunidad acepta la solución o la estrategia que propone. En la democracia todo mundo termina peleado y algunos hasta se van o sucede esto que nos dijo del calibre 29, ¿no? Que de pronto todos se enojan. En cambio, en el cuerpo de Cristo todos terminan contentos. En la democracia la autoridad está en la congregación. En cambio, en el cuerpo de Cristo la autoridad está en el pastor y esta autoridad es reconocida, apreciada y respetada. Y lo más importante, en la democracia no hay crecimiento. En cambio, en el cuerpo de Cristo hay un crecimiento y todos trabajan como un cuerpo de Cristo. Y creo que esa es como la diferencia más grande y es lo que a mí me llamó la atención y me puso así como viendo todo el panorama. Muchas gracias, Abby, preciosa. Qué lindo, qué eficiente. ¿Me puede mandar su cuadro
ese que hizo? Sí. Gracias, gracias. ¿Alguien más, hermanos, leyó el documento y tiene alguna cosa que comentar o pregunta que hacer? ¿Me permite, hermano Gilberto? Sí, hermano, por favor. Un comentario. Es que, miren, hermanos, la democracia tiene muchas expresiones. Hay varias expresiones de la democracia. Lo que nosotros vivimos aquí en México está bien influenciado también por la cultura. En Estados Unidos está influenciado también por la cultura. No nos olvidemos que la democracia surge en Grecia y estamos hablando nosotros de una época del desarrollo siglos antes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero al fin y al cabo el imperio griego, que en ese tiempo era el que estaba funcionando y la expresión de la cultura, Grecia es la cuna de la democracia, entonces ahí surge. Aquí a México el evangelio llega con tintes culturales, entonces es gente que trajo también esa cultura aquí a México con el evangelio. Luchamos muchísimo porque aún iglesias allá en Estados Unidos han abandonado ya muchas cosas que antes las practicaron y aquí todavía, porque es un caldo de cultivo y estamos en una sociedad extremadamente tradicionalista que retiene las cosas y las practica y las vive sin discernirlas. Así es de que esas expresiones han quedado ahí en las iglesias, como por ejemplo el trabajo de los diáconos en la manera tradicional que se hace. Allá en Estados Unidos ya no, muchas iglesias lo están abandonando. Y si usted gusta hacer una investigación sobre las iglesias que están creciendo, son las que han dejado todas esas prácticas que no tienen sustento bíblico y que vienen acompañadas de un tinte bastante cultural. Otras denominaciones están avanzando más precisamente porque no tienen el gobierno que nosotros tradicionalmente se ha ejercido. Dios instituyó a los pastores. Los pastores tienen que darle dirección al pueblo. Esa es su función. Ellos son los líderes de la congregación. El pastor guía, el pastor va adelante, el pastor debe tener visión, el pastor debe buscar lo mejor para sus ovejas. Claro que todo eso se lo tiene que ganar con el respeto, ese respeto se lo tiene que ganar con su testimonio, pero hay una lucha y Satanás está sacando mucha ventaja ahí de eso. La democracia es un asunto cultural y nosotros predicamos, y todo misionero, quien estudia misionología sabe eso, va cargado de un bagaje cultural y debemos de tratar de despojarnos de él. Gracias, hermano Gilberto, por haber tocado este tema, ¿no? Este asunto es extremadamente importante porque eso es precisamente lo que está deteniendo el avance. Una de las cosas que está deteniendo el avance de la obra. Así es, hermano, muchas gracias. Le agradezco mucho su expresión, hermano, y muchas gracias. Miren, hermanos. Hermano. Sí, Perdón. hermano. Sí. Manolo. Sí, yo creo que lamentablemente en esas reuniones de negocios, que me gusta más como usted lo define, que debieran de ser cultos, porque finalmente estamos reunidos primeramente en el nombre del Señor y debemos ser guiados por Él. Y pareciera ser que cuando hay una sesión de negocios nos quitamos los hábitos y entonces empieza una lucha ahí. Y creo que es el momento donde más daño se hace la iglesia. Es el momento en el que cuando hay ruptura con el pastor, es ahí precisamente. Y estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que estamos trayendo un modelo pues, del mundo a nuestra iglesia y genera mucho roce, mucho desgaste, y finalmente pues yo veo la figura del pastor y la oveja. Es como si las ovejas, al sentirse mal, por ejemplo, le dijéramos, y el pastor nos dijera, bueno, tienes que comer esto, o este medicamento, o esta comida,
y nosotros como oveja le dijéramos, no, es que no me gusta, mejor voy a comer otra cosa. Entonces resulta ser que ahora pues el pastor pues es como un empleado de una empresa, en donde tiene a 50, 100, 150 jefes. Y entonces, pues la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué está el pastor ahí si no lo dejamos trabajar? Si no lo dejamos trabajar, no dejamos que nos guíe. Y entonces, a mí es algo que me choca mucho en mi mente esa situación, y ahora que he estado pues en este diplomado me ha ido ayudando mucho a discernir las cosas, a entender, y evidentemente se requieren hacer cambios que entendemos que no van a ser fáciles, pero tenemos que empezar, sobre todo aquellas iglesias donde traemos una carga de tradición de muchísimos años. Yo lo veo como cada año un peso más para la iglesia que no nos permite movernos. Y mucho de eso tiene su raíz en esas sesiones de negocios donde lamentablemente se lastima más al cuerpo que lo que se puede edificar. Digo, en mayor o menor medida se da en las iglesias. Yo ahorita lo que veo de favorable en nuestra iglesia es que al menos ya no solamente eran antes, ya es cada 3 meses, cada 4 meses. Y creo que al menos eso sí nos ha ayudado a que las sesiones sean pues, tranquilas, que salga todo en orden, pero sigo viendo que no deja de ser una carga de tradiciones, y en donde pues como que cada miembro de la iglesia se siente dueño de la iglesia, y lo que él dice es lo que hay que hacer. Y termino como empecé, entonces, ¿cuál es la labor del pastor? Gracias, hermano. Sí, mi hermano aquí. Gustavo. Hermanos, Dios les bendiga. Yo también quisiera comentar en ese respecto. Creo que necesitamos desaprender como iglesia. Necesitamos volver a la base, a las bases. Nos extraviamos mucho con estos conceptos de democracia y tomamos actitudes que no corresponden. Y como dice nuestro hermano Manolo, en las sesiones de negocios a veces quien se lleva la votación es gente que ni siquiera participa, que ni siquiera está involucrada en el trabajo real de la iglesia, y solamente dejan ahí una situación complicada. Entonces, creo que sí debemos enfocarnos a desaprender, a ir sacando esas cosas que fuimos adaptando por cultura o incluso hasta por comodidad, de tener un grupo de misioneros, incluso hasta verlos como empleados, cuando es labor de todos, es labor de toda la iglesia. Y como decía usted en una de las clases, las personas se quedan o vuelven por el mensaje, vuelven a la iglesia por el mensaje que escucharon del pastor, pero se quedan en la iglesia por la iglesia. Entonces, si la iglesia hace su función y es oveja como lo debemos de ser, y ver en Dios que le da de delegado autoridad al pastor, y nosotros sumarnos al pastor, sumarnos a la obra, porque sabemos que la visión la tiene él. El problema es que en la democracia todo el mundo tiene visiones y todo el mundo tiene planes, y entonces se hace una situación muy compleja para llevar una decisión. Incluso hasta ponerle pintura al templo puede causar un gran problema. Y quien más critica la cuestión de la pintura es quien se para de vez en cuando. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo desde el pastoreo, desde la enseñanza, desde ir desaprendiendo cosas que desafortunadamente, como dice el dicho mexicano, lo malo lo aprendemos muy rápido, lo bueno se batalla un poquito. Entonces a veces actitudes de otros hermanos, esos a veces los nuevos los aprenden,
y lo toman muy como una ley, y entonces hay que ir, en mi perspectiva, está muy claro para mí el versus Cuerpo de Cristo, democracia. Creo que si queremos que nuestra iglesia crezca en el lugar que estamos, debemos de volver a la Biblia, debemos de volver a las bases, y ahí están todas las indicaciones. Entonces, sí creo yo bien importante que la labor está, porque ya la expresión en una sesión de negocios es una expresión de hermanos y de enseñanzas que no están correctas. Y entonces, pues, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que actúe de manera diferente si todos sus conceptos los tiene equivocados? Entonces hay que ir desaprendiendo, hay que ir enseñando cómo es la base bíblica, ¿verdad? Cómo es la enseñanza que tenemos ahí en la Escritura, y entonces poder, ahora sí, estar en nuestra tarea como miembros, en la parte que nos toca, hacer la parte que nos toca. Entonces, creo yo que ahí es donde está la parte principal, es desaprender las cosas que ya vimos que no dan resultado, ¿verdad? Que no va por ahí, que debemos depender entonces de la voluntad de Dios a través de sus siervos, ¿verdad? A través de sus pastores. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano, gracias. Les cuento una anécdota, hermanos. Fui invitado a una congregación para explicar desde la experiencia de que yo fui presidente de la convención y vicepresidente y todas cosas, de explicarle a esa congregación cómo debían ser tomadas sus decisiones con respecto a las cosas trascendentes. Tenían problemas, un grupo contra el pastor y cosas de esas, y entonces me invitaron para que yo diera una especie de información respecto al culto de negocios, la eclesiología, de ese tema. Entonces yo fui. El problema que había en esa congregación es que había un grupo de hermanos que eran los asociados ante Gobernación. Usted sabe, Gobernación quiso organizar este tema de las iglesias. Antes no existíamos, antes del 91 del siglo pasado no existíamos, y entonces quiso organizarlo y construyó una figura que se llama asociación religiosa. Ahora un montón de cosas se llaman asociación religiosa, aunque no sean iglesias, pero el gobierno hizo eso porque no son cristianos ni conocen la Biblia. Entonces, una iglesia ahora, para ser oficial, debe tener una asociación religiosa. Y en esa asociación religiosa, pues deben tener unos asociados. En mi iglesia, por ejemplo, son 5 asociados. Yo soy el presidente de ellos y hay 4 más. Esos, ante Gobernación, somos la Iglesia Bautista Oreb. Somos los dueños de todo lo que Oreb es dueña, esos 5 somos. Nos ponemos de acuerdo, nos vendemos todo y nos hacemos ricos si nos da la gana. Porque esos 5, ante Gobernación, somos los MMPFs, según las leyes. Y en esta congregación había un grupo como de 30, no eran 5, eran como 30. Solamente 7 asistían a la iglesia todavía. Los otros, 20 y algo, ni asistían a la iglesia. Unos 10 no los encontraban, los otros iban a una metodista, a una presbiteriana, y algunos pues andaban por ahí de mundanos, ¿no? Ya no perseveraban en la fe. Solamente 7 de los 30 y pico. Pero a alguien le cayó gordo el pastor, se enojaron con el pastor, empezaron a hacerle la guerra, y ese día estaban ahí en ese asunto y tenían que tomar decisiones, y yo fui a darles como dirección de qué se trata. Y entonces lo que les dije fue lo siguiente: oigan, pues no podía yo hablarles de Cuerpo de Cristo, iglesia, democracia, porque ahí no valía eso. Ya están ahí reunidos, eran como unas 300 personas, ahí están reunidos y necesitaban tomar una decisión. Y entonces yo les dije, ustedes deben tomar una decisión, ustedes. La iglesia ante Dios son ustedes, todos juntos. Deben tomar una decisión, deben votar, quieren al pastor, no quieren al pastor, lo quieren, ya no lo soportan, tiene mala doctrina, lo que sea, es inmoral, algo, pues córrenlo. Pero si ustedes deciden no es nuestro pastor, pues deben mantenerlo, sostenerlo. Y de los 300, más, vamos a decir número cerrado, no sé, 290 votaron a favor de que él es nuestro pastor y lo amamos y lo queremos y nos es bendición. Los otros no votaron, no hubo votos en contra, no votaron, se abstuvieron. Pero cuando acabó la votación, se levantó un individuo y dijo, pues hagan lo que quieran. Pero el año de no sé qué día, la iglesia tomó el acuerdo por democracia de nombrarnos asociados, y dijo la lista de los asociados, que ya les dije, algunos andaban en el mundo, algunos eran de otra iglesia evangélica no bautista, y solamente 7 de esos 30 y pico asistían todavía. Dijo, y nos juntamos, se juntaron esos amigos,
Los mundanos, los presbiterianos y metodistas se juntaron con algunos de los 7 esos, dice, y decidimos que el pastor está destituido, ya mandamos a gobernación decir que ya lo corrimos, él ya no es el pastor aquí, y ustedes decidan lo que decidan, ustedes no son la iglesia, nosotros somos la iglesia ante gobernación, porque democráticamente nos nombraron en el año de no sé qué tanto. Todos así. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo que así sucedió? El pastor ya no está ahí, y esos individuos tienen ahora el poder de ese edificio, de ese templo, y los 300 que acordaban otra cosa diferente, algunos asisten, algunos se fueron, por ahí anda la cosa dividida. Eso pasa en las cosas. Ahora, si usted me pregunta, oiga, pastor, ese caso, ¿existe? Sí, existe. ¿Me puede decir el nombre? Se lo puedo decir, pero tendría que decirle como unos 12 nombres, porque cosas casi igualitas, un detalle menor, menos, o sea, menos gente, pero casi igualitas, me sé unos 2 ejemplos. De verdad, lo digo en serio, de verdad, en toda la República. Una equivocada expresión de la democracia nos lleva a desórdenes monumentales, bárbaros. Las peores cosas que suceden congregacionalmente hablando en el reino del Señor Jesucristo, las peores cosas que suceden en nuestro campo, pues, nacional, tienen que ver con esta equivocada expresión de la democracia. Oiga, yo sí creo en el orden democrático que dice la Biblia. Yo sí creo que los bautistas, de acuerdo con los principios bíblicos, tenemos un orden democrático. Pero no creo que los cultos de negocios sean la expresión de este orden democrático. O sea, alguien me preguntó alguna vez, recientemente alguien me preguntó, oiga, ¿en su iglesia hay democracia? Sí, sí hay. Sí hay un orden democrático y hay sesiones de negocios. Bueno, ¿a qué se refiere? Defíname sesión de negocios. Porque tenemos una al año, que ya les platiqué la semana pasada cómo sucede. Pero hoy, en esta semana, se reunieron los Digital Art, unos hermanos que se reúnen 2 veces por semana a dialogar, a votar, a decidir qué hacemos, el sermón, el drama que vamos a hacer, quién hace los cantos, quién arregla estos videos. Se juntaron y sesionaron y decidieron. Tuvieron autoridad y responsabilidad para decidir cosas. Y se reunieron los siervos, esos se reúnen conmigo, y se reunieron los más 30, y se reunieron los encargados del apoyo a la gente necesitada, porque estamos haciendo despensas para ayudar a la gente. Se reunieron. Hubo más cultos de negocios que una iglesia bautista tradicional. Porque los grupos de trabajo, eso expresa democracia. El hecho de que la gente tenga una responsabilidad, un ministerio y lo realice, y tenga los mismos kilos o los mismos kilogramos que tiene de responsabilidad, los tiene de autoridad para decidir cosas sobre su ministerio, eso es democrático. Es la expresión del pueblo, es la expresión del el demos, el todos, es la expresión del todos, reconociendo sus responsabilidades y sus capacidades y también su autoridad para tomar cosas en sus manos y decidirlas. Y yo digo que en mi iglesia tenemos más cultos de negocios que en cualquier iglesia bautista tradicional, aunque se reúnan cada mes, porque hay iglesias que se pelean cada mes, algunas se pelean cada 3 meses, algunas cada 4 meses. En mi iglesia hay expresiones de democracia. El problema con el culto de negocios es que no hay expresión de democracia, hay expresión de poder. La gente cree que lo que tiene es un poder, es mi poder. Poder para poner pastores, para quitar pastores, para interrumpir ministerios pastorales, para expresar mis corajes, mis penas, mis tristezas. En la iglesia que yo pastoreo, ¿saben cuándo comenzaron mis problemas? Cuando comencé a predicar sana doctrina, porque ya les conté que en esta iglesia que pastoreo, cuando yo llegué, no era una iglesia bautista en el sentido real de la palabra, no era una iglesia bautista. En la iglesia se practicaban las lenguas, las tumbadas al suelo de las personas, en las casas, en una casa en particular. No tenía una expresión doctrinal bautista. Y cuando yo empecé a predicar los principios bautistas, empecé a predicar la doctrina bautista, comenzaron los problemas. Y se pusieron más graves, color de hormiga, cuando toqué el asunto del dinero. Me pasó lo mismo que a Martín Lutero. No sé si han estudiado la historia del cristianismo, pero Martín Lutero, ya hubo reformadores antes que él. Hubo otros reformadores antes que él, pero no causaron tanto problema en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no tocó el dinero. Cuando Martín tocó aquello de que criticó al mentado Tetzel, ahí comenzaron los problemas, porque hay gente a la que todo te aguantan, a menos que le toques el dinero, ahí sí respinga la mula que no te imaginas. Y eso pasó acá.
Cuando la gente cree que es un asunto de poder, ahí está el mal. Pero la iglesia sí tiene una expresión democrática, sí existe la democracia, todos trabajan, todos sirven, todos tienen un ministerio en sus manos y todos tienen una cierta responsabilidad y la misma cantidad de autoridad para decidir sobre eso en particular. Eso es una expresión democrática equilibrada que no se expresa regularmente en un culto de negocios. Bueno, pues hay más en el documento, ustedes pueden seguirlo leyendo y los que no lo han leído y pues en otra clase que me inviten a dar, hablaremos de eso. Pero por ahora, creo que esta es la última. Seguimos, hermanos, entonces. Vamos ahora, este tema, hermano pastor, dice Alfredo, pero no es Alfredo, es Samuel. Samuel Paco, Dios te bendiga, hermano, qué gusto. Estamos en el documento, hermanos, en la parte que dice cómo hacer para invertir esta situación y justamente por eso era necesario que la lectura de este documento y los comentarios que han hecho ahorita se hicieran, porque de lo que vamos a hablar es de eso. ¿Se acuerdan la semana pasada? El último tema que vimos fue el problema de la inversión ministerial. Y era justamente esto que hablamos ahora, el cambio de roles en la iglesia. Dios le dio autoridad a los pastores y le dio al pueblo, a la iglesia, el servicio, pero en algún lugar se nos cruzaron los cables y ahora resulta que en algunas iglesias la autoridad la tienen la gente y el servicio lo tiene el pastor. Entonces anda el pastor evangelizando y ganando gente y discipulando y haciendo todo lo que tiene que hacer la congregación, lo hace el pastor. ¿Y qué hace la iglesia? Pues manda, la iglesia ordena, la iglesia tiene un poder bárbaro en los cultos de negocios y con la herejía del dogma de la infalibilidad del Papa, la infalibilidad de la asamblea, porque es una herejía. Decir que la asamblea, lo que decía la asamblea es la voluntad de Dios, es una herejía, eso no está en la Biblia en ningún lado que diga que así debe ser, no aparece. De hecho, en el documento que ustedes leyeron, yo pruebo ahí que en varias ocasiones cuando el pueblo de Dios se juntó y decidieron cosas juntos, lo hicieron en contra de la voluntad de Dios. Así es que cuidado, porque muy a menudo, lo que decide la democracia se opone a la voluntad de Dios. Hay ocasiones en las que la voluntad de Dios se expresa en el siervo de Él, que lo puso para eso y que le habla para eso. Porque, mire, hermano, Dios sigue su orden. Y si Él llama a un pastor, a un líder, para ponerlo, para dirigir un rebaño, porque acuérdense, la metáfora es obvia y es preciosa. Pastor y ovejas, es una metáfora, y el pastor va adelante y las ovejas lo siguen, conocen su voz y lo obedecen, así dice la metáfora. Luego Dios le habla al pastor y le dice, quiero que conduzcas a mi iglesia, la que sea, la primera de no sé dónde, la Emanuel, la Oreb, la Jezreel, la Ebenezer, son los nombres más famosos de iglesia, ¿no? Y quiero que la dirijas en tal dirección. Si Dios sigue su orden, le dio esa orden al pastor, pero resulta que a las ovejas se les ocurre decir, no queremos ir para allá. Y todas juntas, todas las 25 o las 70 o las 80 dicen que no quieren, contradicen la voluntad de Dios. Eso es nefasto, eso es blasfemo. Entonces, la idea de que la democracia es infalible es lo que nos tiene en la lona. Es una falsa doctrina. Muy bien, ahí nos quedamos la semana pasada y ahora vamos entonces a cómo hacemos para invertir esta situación. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, si hemos estado estudiando el crecimiento, todo aquello del punto, la raya, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, ¿se acuerdan de eso que vimos? Las áreas o cosas en las que la iglesia crece. ¿Cómo le hacemos para invertir el proceso y de veras proveer crecimiento? No solo, acuérdense, esas cosas que mencioné, punto, raya, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, no habla solamente del engordamiento de la iglesia, no habla del crecimiento del reino de Cristo en el mundo entero. ¿Cómo hacemos para desatar eso? ¿Cómo invertimos la situación? Yo les propongo los siguientes pasos muy, muy prácticos. Número 1, atrévete a enseñar la verdad. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Éxodo 3:16. Ve, hermano, atrévete a enseñar la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ADN en las clases anteriores? Dijimos finalmente que el ADN es información, es eclesiología. O sea, el ADN del crecimiento que está en la iglesia, o debe estar en la iglesia, es información, es eclesiología. Lo enseñamos con palabras, lo enseñamos con símbolos, lo enseñamos con
con metáforas culturales. Yo digo, perdón este ejemplo. Yo digo que los alfolís o los alfolíes enseñan doctrina. Enseñan doctrina. Déjenme les pongo un ejemplo. ¿Conocen las iglesias que se llaman Centros de Fe, Esperanza y Amor? ¿Los conocen? El hermano Daniel Ost fue el fundador de eso. Ya falleció el hermano, ahora su hijo Timoteo Ost es el líder. Timoteo Ost es un kilómetro parado, un tipo así de casi 2 metros. El hermano Daniel Ost, ¿saben? Él llegó a México, en cuestión de meses ya tenía una iglesia. En cuestión de medio año su iglesia ya era más de 1,000 miembros. Y cuestión de unos 3 años y ya tenía no sé cuántas, 150 iglesias, todas de esa rodada. O sea, de 200, 300 para arriba. Un crecimiento bárbaro. Pentecostés, a más no poder. De ustedes, lenguas y esas cosas. No compartimos su doctrina. Pero su crecimiento tremendo. Y luego resulta que fundan una iglesia y a cuestión de 1 año ya compraron un terreno. Y a cuestión de 2 años ya hicieron un edificio. Ahora, ¿por qué sé tanto? Pues porque me metí a investigar, pues, porque hablé con quien tenía que hablar y porque analicé las cosas. Ahora, su método de mayordomía financiera del hermano Daniel, no sé cómo es ahora con Timoteos, pero con el hermano Daniel, ¿saben qué hizo el hermano Daniel Ost? Puso un tambo de 200 litros, esos de tambo, lavado, por supuesto, todo limpio, y entonces desarrolló una estrategia para que durante el culto, el momento de la ofrenda, dice él, hay que ponerlos contentos, cantar los cantos más bonitos, no sé qué, y que la gente sienta que es ofrenda, que es adoración a Dios, que no es impuesto, ni pago, ni nada, y mientras cantan, se levanta la gente, pasan al frente, oigan, en el culto que yo estuve, llenaron el tambo, al tope. ¿Saben qué decía? El hermano incluso decía, y usted no tiene para dar, de veras usted en el nombre del Señor, y los zarandeaba, les advertía con profecía y demás, le decía, pero si usted de veras no tiene, entonces tome de aquí, venga y agarre algo, un billete, una moneda, lo que usted necesite. No vi a nadie hacer eso, supongo que alguien alguna vez lo ha hecho, pero no vi a nadie hacer eso, pero oigan, llenaron el tambo. ¿Saben qué me sentí yo? Me sentí mal porque el alfolí de mi iglesia en ese momento era, haga de cuenta, un cenicero así grandote. Un alfolí que yo digo, si ponen demasiado se va a caer, ni cabe. O sea, el hermano que quiere dar mucho dice, ni para qué doy tanto si se va a caer. Mejor doy poquito para que no se caiga y quepa lo de los demás. Ahora, este es un ejemplo, no me lo tomen es más, lo borran, después de la clase lo borran de su mente. Pero lo que quiero decir es que cuando digo atrévete a enseñar, no solo me refiero con palabras, me refiero a enseñar con cultura, cosas que hacemos y la manera como las hacemos enseñan, dicen cosas. Hay templos en donde hay por supuesto que hay un altar, y altar quiere decir alto, de altura, más alto, y luego tiene un barandal. Bueno, hay templos que tienen 3 barandales. He ido a templos que tienen no un barandal, 3 barandales. Uno para que hasta ahí pueden subir los diáconos, hasta aquí pueden subir varones, no mujeres. O sea, como los muros, como los atrios en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Atrio de los judíos, atrio de las mujeres, atrio de los gentiles. Así se tiene. Independientemente de lo que signifique, no me voy a meter con ese pleito ahorita porque es asunto de teología, de otra materia, pero independientemente de lo que significan algo, enseñan algo, enseñan cosas, buenas o malas, correctas o incorrectas. Si hay lugar santo, lugar santísimo, si no hay lugar santo, si no hay lugar santísimo, enseñan cosas. El hecho de que el pastor sea el único que dirige el culto, les he platicado que en la iglesia no soy pastor, así era antes, el pastor dirigía la oración, dirigía la ofrenda, dirigía los cantos, dirigía todo, nadie más subía que el pastor, él hacía todo, absolutamente todo, de principio a fin, el llamamiento a la oración lo hacía el pastor, la oración la hacía el pastor, todo lo hacía él, solo cuando yo, ahora en la iglesia donde yo soy, no hombre, participa y este, un día me dijo una personita, en la iglesia, me dijo, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo nos va a comenzar a pastorear usted? Yo le decía, ya tengo aquí 6 meses, ¿a qué se refiere? Se refería a eso, de que yo hiciera todo en el culto, porque no hacía yo todo, sino que otros ayudaban.
Me dijo, ¿cuándo nos va a comenzar a pastorear? Ya le dije yo que no sé a qué se refería cuando me explicó. Le platiqué que yo creo en la multiplicidad de ministerios. Y entonces ella dijo así como muy ofendida, entonces, ¿quiere decir que ahí al púlpito se va a subir cualquiera? Y le dije yo, no, por supuesto que no, no cualquiera, pura gente redimida, puros alcanzados por la gracia de Dios, hombres y mujeres redimidos por la gracia de Dios, como todos los que están aquí, como toda la multitud que está aquí. Enseña. Así que cuando digo atrévete a enseñar, estoy diciendo atrévete a enseñar con palabras, con hechos, con símbolos, con cultura, con forma de ser, con forma de vestirte, con forma de actuar con los niños, con los grandes, con los medianos. Es tu ministerio, es mi ministerio. Si soy el pastor, es mi ministerio, enseñar. De eso se trata. Es más, lo dije por ahí de pasada en algunas de las otras clases. En tanto que el alumno no ha aprendido, el maestro no ha enseñado nada. En tanto que la iglesia no ha sido transformada, el pastor no ha enseñado nada. No es cuestión de yo digo lo que tengo que decir y hay que agarren lo que quieran. No, tengo que garantizar que lo agarraron y tengo que garantizar que lo viven. Es tu ministerio. Honra a Dios que enseñemos la verdad. Honra a Dios que digamos la neta del planeta. No honra a Dios que nos guardemos cosas, que no digamos ciertas enseñanzas para que no se ofenda el diácono mayor de la iglesia, porque aunque es un adúltero, es muy rico y diezmo muy grandes. Y su mamá donó el órgano, entonces hay que rendirle culto a ese individuo, aunque sea de lo peor. Y entonces como se enoja si predicamos esto, ¿qué importa? Honra a Dios que enseñemos la verdad. Es más, es inevitable si de veras soy un siervo de Dios. No hacerlo constituye una grave omisión. Entonces, paso número uno para invertir esta situación del cambio de cables, del cruce de cables, en donde ahora resulta que el pastor hace el ministerio y las ovejas tienen la autoridad, cuando en la enseñanza bíblica es al revés. ¿Cómo invertimos esa situación? Para desatar a la iglesia para el crecimiento. Número uno, atrévete a enseñar la verdad. Y aquí, si no fuera esta la última clase, pues yo diría muchas más cosas, pero si es la última clase, entonces voy a pasar al siguiente tema y pido a Dios que el Espíritu Santo les diga todo lo demás que no voy a decir, pero que quería decir. Siguiente paso número 2. Paso número 1, atrévete a enseñar la verdad. Acuérdate, es el ADN, la información, la eclesiología bíblica auténtica, verdadera, enseñémosla. Paso número 2, llama a un grupo de discípulos. Llama a un grupo de... Eso hizo Jesús. No sé por qué no lo imitamos. En el seminario debieron darme una clase sobre eso y debieron decirme esto. Y no me quejo, pero no lo hicieron. Jesús hizo eso. Eso le deberían decir a uno en las primeras clases en el seminario. ¿Vas a ser pastor de una iglesia? Llama a un grupo de discípulos. Somételos a un proceso de crecimiento. Yo puse aquí 10 cosas. Las voy a decir todas y luego regreso a alguna explicación de cada una de ellas, tal vez. Llama a un grupo de discípulos, somételos a un proceso de crecimiento, desafíalos a elevar su nivel de compromiso, compárteles la visión que Dios te ha dado, capacítales para una nueva tarea, conviértelos en discípulos, amigos, colaboradores tuyos, delega en ellos un ministerio, enséñales a hacer lo mismo con otros. No te quejes de lo que sucede en este proceso, porque lo malo que sucede es tu responsabilidad. 9, sigue llamando nuevos elementos cada determinado periodo y suple las bajas, como David con sus valientes de David, ¿se acuerdan? Los 30 valientes de David eran 37, ¿sabías tú eso? Entonces en la Biblia se habla de los 30 valientes, pero hay una lista de 37. ¿Por qué? Porque es obvio que cuando moría uno, otro lo sustituía. Por ejemplo, Urías Eteo era uno de los 30 y murió, y tuvo que haber otro que lo ocupó su lugar. Entonces, así igual tú las bajas, las rellenas y alaba a Dios por lo extraordinario de los resultados. Miren, yo no veo cómo un pastor pueda dirigir una iglesia sin este proceso. No se podría. Tu vida y tu ministerio corren riesgo, están en peligro, no estás seguro ni anclado tu ministerio si no haces esto. Todo pastor debería, desde muy temprano en su ministerio, después, si llegas a una iglesia, después de observar, de analizar, de valorar las cosas, de conocer a la gente, llamar a un grupo de personas. Muy probablemente cuando llegas a una iglesia como nuevo, tienes que aguantarte durante un buen rato ahí, sin hacer mucho, observando, analizando. En la iglesia bautista ahora yo
pues tengo autoridad. La verdad es que la gente me respeta muchísimo, tengo autoridad. El día jueves pasado tuvimos una sesión de planeación, los siervos y un servidor. Y resulta que hay una cosa que estamos haciendo, no voy a explicar, pero estamos haciendo una cosa y les pregunté su opinión. Y entonces todos estaban de acuerdo, pero alguien dijo que en su grupo celular o en su grupo de estudio había alguien que se había quejado de eso que hacemos en el culto, un asunto de un drama que se hace. Había dicho eso, entonces hubo alguien por ahí que pues sería bueno hacerlo así. Y no sé, que empezaron como objeciones a esa actividad. Y entonces todos pensaban que era una idea de los jóvenes que me habían pedido participar. Pero no, yo la inventé. Yo inventé eso. Yo escribo los guiones de lo que hacen los jóvenes. Soy el dramaturgo. Yo escribo cosas y le digo a los jóvenes actores de un grupo que hay, de sketches se llama en su grupo, les pido que hagan eso y que lo graben y que me lo manden para ponerlo en el sermón. Entonces, mi hijo menor dice, no, papá, es que se nota en serio cuánto te aman y cuánto te respetan, porque había como objeciones. Y cuando dijiste que tú lo hacías y que era tu idea, todos como, qué bonito, no, qué suave, para mí es mucha bendición. Qué bueno, los que se quejan de ser gente vieja, todos comenzaron a echarle porras a la estrategia, porque me aman, me respetan. En la iglesia yo tengo mucha autoridad, la uso con temor y temblor. Déjenme les digo una autoridad que tengo. En la iglesia, los estatutos dicen que yo puedo decidir una compra y un gasto de la cantidad que sea. O sea, si un día nos venden un terreno y yo no puedo juntar a la gente y preguntarles, y nos lo venden en 6 millones de pesos o 60 millones de pesos, y yo digo al tesorero, tenemos, sí, cómprelo. El estatuto dice que yo puedo hacer eso. ¿Saben cuándo voy a hacer eso? Nunca, jamás en la historia de la humanidad. No estoy loco. No voy a ejercer eso. Pero tengo ese poder según el papelito. No lo voy a ejercer nunca, por supuesto. Pero hay gente que piensa que así ha sido siempre. No, hombre. Cuando yo llegué a Oreb, yo ni era el pastor. Durante 2 años no fui el pastor. Fui el predicador. Yo nomás predicaba. Es más, y hasta se enojaban por lo que predicaba. Hasta querían corregirme que predicara. Mejor ya no predique eso. Mejor predique otra cosa. Porque está ofendiendo a no sé quién o a no sé cuál. Eso toma tiempo. Tranquilo. Llama a un grupo de discípulos y ve llevando a cabo tu proceso de anclaje de tu pastorado. Mi primera iglesia que pastoreé, les cuento como testimonio, mi primera iglesia que pastoreé en la historia de la humanidad, recién graduado del seminario, Asael se llama la iglesia, allá en Chihuahua todavía está, por supuesto. Sus ovejas, los miembros de esa iglesia son mis grandes amigos todavía. Cuando voy a Chihuahua nos reunimos. Y además tengo un grupo que se llama Asaelos por siempre, porque era la iglesia Asael. Pero déjame cerrar aquí la puerta porque yo escucho un ruido. Cuando llegué a esa iglesia, Asael, debo contarles que había una comisión de púlpito. Y esa comisión de púlpito decidía quién predicaba. ¿Qué creen? Yo no prediqué durante más o menos unos, no sé si fueron 2 o 4 meses de mi vida de pastor en esa iglesia. Yo no predicaba. Ya era pastor, me instalaron. Vinieron de la regional al proceso de instalación. Pero la comisión de púlpito tenía una lista de invitados. Y no les pudo decir, ya no vengan, ya tenemos pastor. No, según ellos, tenían que cumplir su palabra. Ahí estoy yo sentado, escuchando a unos predicadores, algunos buenos y algunos malos y algunos pésimos. Y algunos que hasta herejías se aventaban desde ahí, pero eran los invitados. Y yo, pastor de esa iglesia, tengo que chutarme esos. ¿Saben qué hice durante esos meses? Aguanté vara. No aguanté. No dije, óigame, esa comisión desaparece porque a mí me nombró Dios. Yo, calladito, te ves más bonito. Un día no llegó un tal Josías. Después era mi oveja. Después fue mi oveja Josías en otra iglesia. No llegó el tal Josías. Y entonces viene la presidenta de comisión de púlpito y me dice, oye, Gilberto, yo tenía 23 años, me trataban así como chamaco. Oye, Gilberto, ¿qué pasó? Pues no vino el predicador. Y le digo yo, ¿cómo le van a resolver? Pues no puedes predicar tú. Dijo, sí puedo. Por supuesto que puedo.
Ah, bueno, entonces tú predicas. O sea, me dio la orden. Al pastor le dio la orden la presidenta de la comisión de Púlpito, una chamaca. Ahora es mi oveja, mi amiga, me quiere ella, su esposo, prediqué en su boda, presenté a sus niñas, todo. O sea, eso cambió. Pero en ese momento así estaba la cosa. Y yo prediqué. Y le pedí a Dios que predicara mi mejor sermón de la historia de la humanidad. En el siguiente culto de negocios, que había cada mes ocasión para pelearnos, porque era una iglesia tradicional, cada mes había sesión de negocios para pelearnos. En ese culto, un miembro de la comisión de púlpito, fíjense, un miembro, no era el presidente, pero un miembro, dijo, lo recuerdo y lo amo, hermano Miguel Quintero, pastor ahora también, se levantó y dijo, hermanos, ya tenemos pastor, ¿por qué tenemos que seguir respetando a esta lista? Si ya tenemos pastor, digámosle que ya no, que ya hay pastor. Esos que estaban en la lista ni pendientes estaban de predicar, había que llamarles porque ellos daban por hecho que no iban a venir ya, porque eran pastores normales que pensaban lo correcto. Y entonces propuso que la comisión de púlpito desapareciera. ¡Uy, Dios santo! Fue un merequetengue. Igual que cuando tienen que decidir acerca de dónde compran los palos de escoba, igual que tienen que decidir de qué color pintan la cuna, si de azul o de rosita o de los dos colores, igual que en cada sesión de negocios, así fue sobre este tema. Oye, hermano, aguanta vara. Si acabas de llegar a una iglesia, aguanta y sigue este proceso. Llama a un grupo de discípulos. Somételos a un proceso de crecimiento. Si es en tu casa, mejor, fíjate. Si es en tu casa, mejor. Somételos a un proceso de crecimiento. Desafíalos a elevar su nivel de compromiso. Yo le dije, y un hermano se lo recuerda mucho, lo repite a menudo, de que cuando lo llamé a formar parte de ese curso, de ese entrenamiento que yo iba a dar, él recuerda que yo les dije, no los llamé por buenos, los llamé por lo que pueden llegar a ser. Dice que se le quedó grabado eso. Yo no recuerdo haberlo dicho exactamente así, a lo mejor sí, pero él dice que yo dije eso. A lo mejor fue lo que él entendió y entendió bien. Dice, es que el pastor nos dijo, no los llamé por buenos, los llamé por lo que pueden llegar a ser. Y es verdad, cuando los llamé recién a ese grupo de hermanos, no eran nada, no eran más que mis alumnos. Les dije, quiero darles una clase, quiero darles un discipulado. Por cierto, yo lo escribí eso, así es que yo les podía decir, les puedo dar un discipulado que yo escribí y que estoy escribiendo y desarrollando. Los llamé, los desafié a elevar su nivel, les compartí la visión. Cuando llevaba más o menos un tiempo de haber enseñado ciertas lecciones de ese curso, por cierto, en la primera experiencia que tuve así en Oreb, les di el curso de Venid y Ved, un curso discipulado que yo escribí, que la Casa de Publicaciones publicó. Llevaba algunas lecciones, algunos de los módulos, cuando una de las personas que yo había llamado, una pareja, eran los directores del Instituto Bíblico. No es cierto, no eran directores, eran maestros del Instituto Bíblico. Y entonces me dijeron, pastor, ¿nos da permiso de dar esto en nuestra clase? Porque la dirección del Instituto Bíblico nos tiene dando una clase que no nos gusta. ¿Nos da permiso de dar esto? Y les dije, de eso se trata, pero no ahorita. Va a haber un momento en que vamos a renovar el instituto por completo y esto es lo que vamos a dar todos. Y varios de ustedes que ahora mismo no son maestros, serán los maestros de ese nuevo instituto renovado. O sea, esta hermana pescó el asunto desde antes. Somete a un grupo de personas a tu liderazgo, desafíales, compárteles la visión, capacítales para una nueva etapa. No les digas todavía, vamos a hacer una revolución aquí bárbara y el hermano fulano, que es un rufián de primera, lo vamos a quitar de su cargo. No le digas nada, no digas nada. Tú capacítales para una nueva etapa. Hazles ver cómo debe ser la iglesia ideal, cómo debe ser la Oreb ideal, cómo debe ser la primera ideal, cómo debe ser la Jezreel ideal, cómo debe ser la Emanuel ideal. Estoy diciendo los nombres de iglesia. ¿Cómo debe ser? Plantéales, que sueñen con eso. Así le hizo Dios cuando a Noé le dio las medidas del arca, cuando a Moisés le dio la imagen del tabernáculo. Tú dales la imagen de esa iglesia, así debe funcionar. Conviértelos en discípulos, amigos, colaboradores tuyos. No solamente son tus alumnos, no. Discípulo es más que alumno. Por eso no me gusta la palabra aprendiz o alumno para definir discípulo. Discípulo es más que eso. No, discípulo es más que eso. En la Biblia, los alumnos, los discípulos, al maestro le llamaban Señor. Mi Señor, le decían. Josué le decía a Moisés, Señor mío. Eliseo le decía a Elías, Señor mío, Padre mío, y su gente de a caballo. ¿Recuerdan eso? O sea, la relación que se establece aquí es bárbara. Les digo, los siervos de la iglesia que yo pastoreo, son esos
tengo con ellos, reuniéndome con ellos, años. Si tengo en Oreb 21 años, con algunos de ellos tengo reuniéndome por lo menos 18 años. Vienen a cenar a mi casa. Antes cada jueves, ahora, bueno, en pandemia por internet cada jueves, pero antes era cada jueves, después de hace unos 5 años es cada 15 días, porque el otro jueves, ellos están con su grupo, desarrollando la otra etapa de crecimiento de la iglesia. Es como la estrategia de Oreb. Conviértelos en discípulos, amigos, colaboradores. En alguna ocasión hubo una situación en nuestra iglesia que tuvimos que aprobar ciertas cosas graves, delicadas, y por supuesto que todos los siervos pues apoyaban la idea. Yo propuse algo y todos los siervos apoyaban esto y aquello, y alguien dijo, oiga, pastor, esto se me hizo como muy político. ¿Por qué? Porque si era una estrategia muy buena, tipo PRI, me dijo. Usted dijo una idea, porque siempre hay gente que se queja de todo, ¿no? Y gente que le encuentra lo malo a todo. Me dijo, usted dijo una cosa y todos los siervos, como si fueran sus grandes amigos, apoyarlo. Dice, usted como que puso de siervos a puros amigos suyos, ¿verdad? Y le dije, no exactamente. No exactamente. Yo llamé a las personas que Dios me indicó, personas que yo les di madera de liderazgo y capacidad de transformación y de disposición para el crecimiento, pero no eran mis amigos cuando los llamé. Entonces no llamé a puros amigos, llamé a personas que Dios me dijo que eran capaces y los hice mis amigos. Y ahora sí, son mis amigos, a muerte. Muero por ellos, mueren por mí. Hazlos discípulos, amigos, colaboradores. Luego delégales ministerios. Que este grupo de personas que tú llamaste, desafiaste, capacitaste y les diste la visión, ponlos en los ministerios. Como le dijo Jetro o Reuel, porque Jetro es su título, Reuel, el suegro, a Moisés. Haz esto, delega, haz grupos. Delega en estos hermanos los ministerios, la proclamación, la educación, la comunión, la administración, la adoración, delega en ellos ministerios. Enséñales que lo que hiciste con ellos lo hagan con otros. Que también ellos llamen a unos colaboradores, que también los desafíen, que también los disipulen, que también les den la visión del ministerio. Todo igualito, que repitan lo que hiciste. Luego, no te quejes de lo que sucede en el camino porque es nuestra responsabilidad. Y sigue llamando personas de otros periodos para más gente. Yo he tenido que hacer por lo menos esta estrategia de llamar nuevas personas. Después de la primera, otras 2 veces. Así que han sido 3 periodos en los que he llamado personas a ser capacitados. Y después de un tiempo he escogido de esos que llamé, he escogido algunos para introducirlos al grupo de siervos, porque la iglesia fue creciendo. Ya no daba abasto con mis 7 colaboradores y necesitaba 15. Y ahora mismo tengo 19 familias porque los he llamado por pareja. Y luego, después de eso, hermano, alaba a Dios de los resultados. Lo digo, no quiero ser dogmático ni aquí pretencioso ni nada, pero no veo otra manera de provocar en la iglesia una transformación para recibir de la palabra de Dios el ADN del crecimiento, de la renovación, de la transformación. Y no veo otra manera porque veo perfectamente en la Biblia que Jesús así lo hizo. Él vino a revolucionar al judaísmo, primeramente, a lo suyo vino. Él vino a revolucionar a los judíos, vino a revolucionar la sinagoga. Por eso, en toda la primera parte de su ministerio, él seguía yendo a la sinagoga. Y para lograr lo que hizo, llamó a 12 para que estuviesen con él, primeramente, discipularlos, enriquecerlos, desafiarlos para que estuviesen con él, y luego para enviarlos a predicar, incluso para sanar y echar fuera demonios. Eso es asunto de otro tema en una clase sobre discipulado. Si eso hizo Jesús, ¿cómo se me ocurre a mí que yo voy a hacerlo de otra manera? ¿Cómo se me ocurre a mí que puede haber otro estilo de hacerlo si es el método de Jesús? Para invertir ese proceso problemático que vivimos en nuestras iglesias, atrévete a enseñar la verdad, luego aplica la verdad llamando a un grupo de discípulos. Paso número 3. Guía a la iglesia a un proceso de alineación y crecimiento. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario
te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mateo 5:25. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. Hermanos míos, estos pasajes nos hacen entender un valor, un principio, una idea muy importante en la iglesia: la alineación. Hay personas a las que no les gusta la palabrita porque dicen que es así como político el asunto. Sí aparece en la Biblia, por lo menos allá donde dice la Biblia que Nehemías juntó a todos, me parece que también en Esdras, y dice que los alineó como un solo hombre. También aparece en Crónicas y en Samuel, donde Joab y su hermano Abisaí se saludan, se reparten el ejército y dice, y alineó al ejército. También se usa porque es un término de milicia. Alinear, ponernos en línea, ponernos de acuerdo. Ahí aparecen 4 puntitos importantes. La alineación es indispensable. No se puede en la iglesia, sí. Perdón, pero si en nuestros cultos de negocios, si los tenemos muy seguidos, todas las votaciones son por mayoría, siempre hay discusión, siempre hay votos en contra, hay la opción de que se nombre una comisión para que estudie, que no sé qué, y de 100 votantes, 35 dijeron que no y tantos dijeron que sí. Oiga, algo no está bien con nuestra congregación, algo no está bien. Porque Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si todos vamos a Jesús, todos le obedecemos, ¿por qué? ¿Por qué un porcentaje no está de acuerdo con Jesús? Porque debe haber una verdad de Jesús. Filipenses dice que Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para mí este texto es el fundamento de toda ética. No es cuestión de que yo siga preceptos legalistas y eso no lo debo hacer, esto sí lo... No, Él pone en mí el querer como el hacer. No es que no fume porque está prohibido fumar. No, yo no es que fume porque está prohibido fumar. No, es que no tengo ese querer ni ese hacer, porque el Señor ha puesto en mí el querer ser libre de la porquería del cigarro. Nunca fui fumador, nunca fumé, pero ni aunque hubiera sido, Cristo puso en mí el querer ser libre y el hacer la libertad, vivir en libertad. Entonces no es cuestión de reglas, es cuestión de que Él nos pone en nosotros. Ahora, si esto es así, y yo estoy discipulando a la gente, y estoy guiando a la gente a conocer a Jesús, a caminar con Él, cuando nos juntamos en torno a Jesús, lo más normal es que la mayoría estemos de acuerdo con la idea de Jesús. Y si hay uno por ahí rezagado, que medio, pues no es un buen discípulo y no aprende nada, pero lo ahogan la mayoría, entonces pues mejor se guarda silencio, y como dicen que las abstenciones se unen a la mayoría, pues se aguanta. Pero cuando en una iglesia, no, hay hasta poderes, ahí cotos de poder se dice, ¿no? Las familias perenganas y las familias sutanas, y ahí están peleando y luchando, y por supuesto que contra el pastor y no sé qué, eso algo está muy mal ahí. Necesitamos alinear la iglesia. Ahora, este segundo paso que dije de llamar a personas, no es anterior a esto. Estas son cosas simultáneas. De hecho, cuando llamas a un grupo de personas y le desafías y les compartes la visión, estás haciendo esto de la alineación ya. Pero lo puse así porque debe entenderse como un paso. No necesariamente posterior exactamente, sino van juntos, pero la alineación es indispensable. La alineación es una estrategia infalible. Jesús lo dijo. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho. Jesús dijo que es un asunto muy importante. Esto desata un poder de Dios en nuestra vida. Es una estrategia infalible, la alineación. No podemos hacer nada sin alineación, sin unidad. La alineación es voluntad de Dios. La alineación es crecimiento. Miren, una manera de medir nuestra alineación sería agarrar de sorpresa a nuestra gente y hacerles un examen. Les desafío a hacer eso. Es un desafío para uno mismo.
¿Qué les parece que un día me paro en la iglesia? Acá en Oreb sería una bola grandísima porque somos muchos, pero ¿qué tal que un día me paro en la iglesia y les digo, hermanos, antes del sermón o antes de la oración final, o no sé, vamos a repartir unos exámenes. Órale, que todo el mundo reciba examen. Y les digo que ese texto que dice, cada quien no mirando por lo suyo propio, sino mirando por lo de los demás, no se aplica. O sea, en este caso, cada quien mirando por lo suyo propio y no mirando por los de los demás, o sea, al revés que lo que dijo el apóstol. Hermanos, agarren les damos también pluma por aquello de que no trae, y responda a este cuestionario. ¿Qué debería ser el cuestionario? ¿Cuál es la visión de la Iglesia Bautista Oreb? Si no entienden el concepto visión, respondan a la pregunta, ¿para qué existe la Iglesia Bautista Oreb? Y que todos pongan, cada quien lo suyo. Segunda pregunta, ¿qué hacemos en la Iglesia Bautista Oreb? ¿Cuál es nuestra misión? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué cosas hacemos? Escríbalo, hermano. Pregunta 3. ¿Cuáles son nuestras metas de este año o qué queremos conseguir en los próximos años? Escríbalas. Y pregunta número 4. ¿Qué hace usted para que todo eso acontezca? Yo digo que una iglesia alineada tendría un resultado parecido a esto. La mayoría, muchos, tal vez no todos, pero la mayoría respondería algo muy similar a su declaración de visión. Algunas iglesias tienen, algunas iglesias no tienen. Deberían tener todas una declaración de visión. Nuestra convención no tenía tampoco. Ahora, bendito sea el Señor, tenemos. Lo sé muy bien. Fui presidente de la convención. Desarrollamos una visión en aquella época. Era diferente que la que hay ahora. Glorifico a Dios porque se cambia cada periodo que sea necesario. Pero hubo un tiempo que tú le preguntabas ¿para qué existe la convención? ¿Saben qué piensa mucha gente? Todavía mucha gente piensa. ¿Saben qué piensan muchas iglesias? ¿Para qué existe la convención? Para beneficiar a la iglesia. Es que ¿qué me da la convención? Cuando yo era ahí oficial de la convención, era el vicepresidente. Yo exhortaba a los pastores. Hay que colaborar con la convención. No estás mandando tus ofrendas, no estás asistiendo, no colaboras, no te unes al trabajo. Había esa pregunta, me caía gorda esa pregunta. Y es que ¿qué me da la convención? ¿Sabe qué le decía yo? Nada, nada. La convención no fue creada para que te dé algo, fue creada para que tú des, para dar al mundo. Yo hasta hice un dibujo, cuando era presidente, hasta hice un dibujo en una promoción que hicimos y que poníamos un salero gigantesco. Y yo decía, cada iglesia comparte su sal, su poquita sal, y se pone en un salero gigantesco para hacerle así en el mundo. O sea, las iglesias colaboramos con la convención, recursos para que la convención mande misioneros a todas partes del mundo. Pero hay muchos que preguntan, ¿qué me da la convención? Por eso no voy, por eso no damos nuestra ofrenda, porque ¿qué me da? ¿Cómo que qué me da? ¿No es entendido para qué sirve la convención? No. Ahora, si no se tiene una declaración de visión, pues no se entiende. Lo peor es que cuando sí se tiene declaración de visión, siga gente sin entender. Pero una iglesia debe tener una declaración de visión y debe la gente estar alineada a eso. Esto que estoy diciéndote es como un desafío, hacerte un examen. Y si tú dices, sí, pastor, ¿usted lo ha hecho alguna vez? Sí, yo lo hice una vez en una iglesia, no en Oreb. En Oreb ya no tuve que hacer examen, yo ya sabía lo que iba a ser la respuesta. Y lo que hice fue dedicarme a dar visión, a dar esa alineación y a trabajar para hacer esa alineación. Les tengo una propuesta muy, muy práctica, una campaña de alineación, ayudamiento y crecimiento. Si nunca lo han hecho, si eres pastor de una iglesia, hermano, y nunca lo has hecho, te aconsejo tener la campaña del hermano Rick Warren que se llama 40 días con propósito. Te lo aconsejo. En Oreb lo tuvimos hace algunos años, hace bastantes años. Cuando era nuevo eso acá, de hecho me tocó ser junto con el hermano Timoteo Ost. Por cierto, ahí conocí al hermano Timoteo Ost. Él y yo fuimos los encargados de trabajar con el hermano, con los colaboradores del hermano que les acabo de mencionar, perdón. Trabajamos con Rick Warren para traerlo. La campaña era nueva cosa. Su libro todavía no estaba impreso en español. Estaba por imprimirse. Pero él vino a proponernos eso. En su iglesia ya había sido un boom y en las iglesias de Estados Unidos ya había sido un boom esa campaña y la estaba trasladando a México y por eso se estaba traduciendo y estaba imprimiendo el libro. Uno de los colaboradores le regaló a mi esposa un manuscrito del libro, no un manuscrito, me refiero, un
un ejemplar en sucio de la traducción. Y mi esposa me dijo, mi vida, esto está genial, esto está fantástico. Y tuvimos la campaña. Fue un boom, fue impresionante. Yo nunca había estado en una experiencia tan intensa de crecimiento, de revelación, de aprendizaje, de avivamiento, tan intensa como cuando celebramos la campaña 40 días con propósito. Nunca había estado. Y les digo una cosa, voy a hablar con mucho respeto, pero con mucha seriedad. El libro del hermano Rick Warren, 40 días con propósito, hasta es muy criticado por algunas personas como el hermano MacArthur. El hermano MacArthur lo critica severamente, dice que no es un libro evangélico, que no está por ningún lado la enseñanza ni del infierno, ni el arrepentimiento, no sé qué, porque es un libro, dice él, que para el hermano MacArthur el libro es nueva era, es humanismo, cosas así. Se lo critica severamente, no sé si han visto ese, hay un video de eso. Yo no creo todo lo que dice el hermano MacArthur, pero sí creo, pero para mí no es el mejor libro del mundo, no es el mejor libro del mundo. No es así como que, ese libro hay que comprarlo, regalarlo a 1000 gentes. No, aunque sus ventas parecerían que es el mejor libro que ha habido en la historia de la humanidad. A mí no me parece que sea el mejor libro del mundo, pero sí me gusta el libro, especialmente los primeros capítulos. El hermano predica temáticamente y en la campaña te dan el libro para la vida devocional del creyente y los sermones del hermano, que no los escribió así en su computadora, no. Es evidente que los predicó y alguien los transcribió, porque cuando te dan los sermones del hermano, está larguísimo, son 12 hojas, 9 hojas, y tiene frases como que, Felipe, sí, qué bueno que llegaste, que no sé qué, porque el hermano dijo eso en el sermón de ese día y hasta eso pusieron. Así están los sermones. Y son temáticos. Yo aprendí en el seminario que son mejores los sermones expositivos. Y los estudios para grupos pequeños, la traducción es nefasta, no buena ni mala, nefasta. Hay cosas que no se entienden. Yo tuve que hacer una fe de ratas para cuando le di a los hermanos los libritos para los grupos pequeños, tuve que decirles, oiga, eso no era así, era así. Tuvimos que trabajar extra. Un libro bueno, sermones temáticos y estudios caseros nefastamente traducidos, pero hubo la más grande, profunda y maravillosa experiencia que nuestra iglesia había tenido en la historia. Yo me pregunté, ¿por qué? Pues, ¿qué leímos? No fue lo que leímos, no fue el libro del hermano, no fueron los sermones temáticos del hermano, ni los mal traducidos estudios caseros. ¿Sabe qué fue lo que produjo ese? Pues Dios, por supuesto, el Espíritu Santo, Dios, pero ¿sabe qué usó para hacernos vivir eso? La alineación. Todos en sus casas leyendo el mismo devocional, el lunes, el martes, el miércoles, el mismo. Cada miembro de mi iglesia leyendo la misma enseñanza del mismo libro, orando por las mismas cosas. Hicimos una guía de oración. Eso el hermano no lo proveyó, pero yo proveí eso. Le añadimos una guía de oración. Todos los hermanos de mi iglesia oraban por las mismas 7 cosas ese día. Y luego, en los grupos pequeños durante la semana, iban a estudiar el mismo tema que se relacionaba con los estudios devocionales de cada día. Y luego el sermón del domingo con un tema que era el mismo de los devocionales de la semana y era el mismo de los grupos pequeños. Ya nomás estaba la gente así como fichas de dominó para hacerles así y que todo el mundo tomara la decisión. Esa alineación fue un proceso, una estrategia impresionante. Tan impresionante que nuestra iglesia, mis líderes dijeron, pastor, ¿y el próximo año qué vamos a hacer? Y nos dimos a la tarea de hacer otras campañas. Y después de la campaña del hermano Rick Warren, que yo he dicho la campaña del hermano Rick Warren, porque si digo, les ofrezco la mía o las mías, van a pensar que estoy haciendo aquí comerciales, pero después nosotros hicimos una, Atrévete a seguirlo, Operación Jesús, la Revolución Fundamental. ¿Me ayudas, mi vida? ¿Qué más hicimos? Vivamos sumisión a sumisión. Y vivamos un año perfecto. Hermano, alinea tu iglesia. Lo de la campaña es una estrategia, no es la única cosa. No, tienes que hacer muchas más cosas. Guiarles a desarrollar una declaración de visión, una declaración de misión y metas. Y si ya tienes visión, misión y metas, pues ayudarles a enamorarse de eso, a repetirlas a menudo, a colgarlas por todas partes en el templo, que estén presentes, que la gente se las sepa, las respire, las coma, las digiera.
y que sean su vida y que cualquiera que les pregunte algo digan, sí, esta iglesia existe para ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la gran comisión. Sí, esta iglesia existe para proclamar el evangelio, enseñar la palabra, convivir en amor, servir al prójimo y adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Sí, y esta iglesia tiene la meta de llegar a ser 10,000 congregantes reunidos en cultos y además con 1,000 grupos pequeños y además con centros de rehabilitación y comedores para niños. Es decir, desarrollan cosas, que la gente sueñe, queremos hacer estas cosas y enviar misioneros a todas partes del mundo y fundar una iglesia como nosotros en cada estado de la República. Yo no sé qué metas tenga cada quien. ¿Sabes una cosa? He llegado a una conclusión, que eso de ponerse metas es tan importante que incluso debes ponértelas aun cuando no las alcances. No sé si me estoy explicando. Debes ponértelas incluso cuando no las alcances. La Biblia dice en Hebreos, que algunos de los héroes de la fe no alcanzaron lo prometido. ¿Has leído eso? Es un pasaje curioso. Está hablando de puros victoriosos. Y cerraron bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos, no sé qué. Y luego dice, y algunos fueron aserrados, humillados, anduvieron errantes, sin comida. Dice, y algunos no recibieron lo prometido para que no fueran bendecidos ajenos a nosotros. O sea, hubo algunos que no alcanzaron exactamente la meta que se propusieron en vida. Pero es que hay que ponerse metas incluso cuando no las alcances, algunas de ellas. Lo peor sería no ponerte, no, como no voy a alcanzar, como aquel que dijo, es que el año antepasado sembré papas y se ahogaron, y el año pasado sembré frijoles y se me pegó la plaga, hoy sí me voy a lo seguro, este año no siembro nada. Así es de absurdo no ponerte metas. Hermano, alinea tu iglesia. Que cada miembro de la iglesia sepa para qué existe Ebenezer, para qué existe Jehová Nisi. ¿Qué hace para alcanzar eso por lo que existe? ¿Y qué metas tiene ahora en vida esta congregación? Alíneales. Y yo sugiero, tener una campaña es buena cosa. Sería una buena estrategia en medio del trayecto de alinearles. No es lo único, no, por supuesto que no. Tú estás enseñe. Acuérdate, no solo con palabras, no solo verbalmente, sino con símbolos, con actitudes, con cosas que haces, con todo lo que pasa. Tú estás enseñando. ¿Sabes una cosa? Un asunto que los pastores tenemos mucho miedo a veces. Los otros líderes. Yo tenía un copastor, ya no está en México, ahora está en Cancún, el hermano Ramón Cervantes, un gran amigo. Él y su familia, grandes amigos nuestros hijos, amigos entre ellos. Él está ahora en Playa del Carmen. Pero él, cuando era mi copastor, cuenta que en algún crece, yo lo presenté como mi copastor y que alguien, yo no creo que haya sido con buena intención, su frase me parece maliciosa, que alguien le dijo, con que usted es el copastor, sí. ¿Y para cuándo planean la división? Le dijo, ¿para cuándo planean la división? O sea, para este pastor que le dijo esta frasecita, así como ponzoñosita, seguramente para él el tener copastor es sinónimo de división. Pues yo ahorita tengo 30 copastores, No me da miedo exaltarlos, echarles porras. Gracias a Dios por el hermano fulano, gracias a Dios por el hermano perengano, gracias. Les echo porras, les decimos cuánto lo amamos públicamente, la gente lo sabe. Hay quien hasta celoso se siente, pues sí, sus siervos, usted y sus siervos, y los quiere mucho, que no sé qué. También a usted lo quiero, hermano, también a usted lo quiero, pero es que este siervo está haciendo muy bien ese trabajo y le estoy echando porras. Es más, ¿sabe? Le voy a decir otra cosa, esto es entre paréntesis, al fin que es mi última clase, ya si no me vuelven a invitar, hermano Tamés, qué remedio. Pero ¿sabes incluso qué pasa a veces con eso? Porque esto que estoy diciendo, esto de echar porras a la gente, es parte de la alineación. Es parte de decirle a la gente, hay otros que no soy yo el todo. Cada quien tiene su gracia y hacen cosas. Yo enseño que un líder que se agencia líderes que lo superan, un líder que se agencia como colaboradores, líderes que lo superan, se convierte en un líder insuperable. Échate ese trompo a la uña y explícalo en la lógica matemática de la fe. Un líder a quienes sus colaboradores lo superan es un líder insuperable, porque se enriquece. Pero, y cuando digo alinear, y cuando digo de enseñar, no solo verbalmente y con leccioncitas, sino con la dinámica de la iglesia, lo digo en serio.
El hermano Rick Warren en su libro Una iglesia movida por un propósito, así se llama en inglés, me gusta más ese nombre, Una iglesia movida por un propósito. Él en uno de los capítulos dice, exalte a sus héroes o reconozca a sus héroes. Se vale. Pero claro, hay gente que piensa que eso es vanagloria y demás. Les voy a decir una anécdota muy común y famosa en el mundo evangélico con la que no estoy absolutamente de acuerdo. No estoy de acuerdo en nada. Se la adjudican a todo el mundo, se la adjudican a Moody, se la adjudican a Spurgeon, y los de la Iglesia Cristiana Interdenominacional se la adjudican a su fundador también de ellos. Pero se dice esto. Se dice lo siguiente, que alguna vez estaba predicando, un gran predicador, adjudícasela a quien quieras adjudicársela, y que cuando baja de predicar, le dice a alguien, oiga, qué tremendo sermón, y que él dijo, sí, el diablo ya me lo había dicho. Perdónenme, hermanos, perdónenme. Sé que es muy famosa esa frase, sé que es muy famosa esa anécdota. No la comparto en lo absoluto. No la comparto en lo absoluto. Yo no veo por qué sea malo decirle a un predicador, gracias, hermano, Dios te usó, gracias. Si esa frase, el diablo ya me le había dicho, significa vanagloria, significa que me voy a creer mucho porque me estoy sintiendo que lo hice muy bien. Oiga, entonces no merecí ni subirme a predicar, por Dios, no merecía ni subirme a predicar, que no le den permiso de predicar si es tan débil como para chutarse un buen sermón y creerse en la divina garza envuelta en papel celofán, que ni predique, por Dios. No, un pastor tiene solvencia moral para que si lo alaban 20,000 personas y dicen maravillas de él y lo quieren hacer rey, tiene la solvencia moral para decir, sáquense, yo no soy nada, yo no soy más que el lápiz, el que escribió esto es Dios, yo soy un lápiz corriente, ¿qué están haciendo? Además, hermano, si tú tienes hijos adolescentes, ya sabes, el que tiene hijos nunca pierde piso. Los pastores que tenemos hijos jamás perdemos piso, porque los hijos, llegas a la casa, te ponen horizontal de inmediato, porque los hijos son bárbaros para tumbarte el orgullo y ponerte en tu lugar. Se vale exaltar, me refiero no desmedidamente, me refiero no enfermizamente, pero reconocer. Eso genera crecimiento, eso genera la visión de que somos muchos y alinea a la iglesia. Todo, entonces yo también puedo trabajar, entonces yo también puedo ministrar, entonces yo también puedo ser un siervo, un líder. Entonces no solo el pastor y nosotros, somos todos. Sí. Y tener una campaña dentro de todo este proceso es buena cosa. Déjenme les digo rápidamente las cosas que suceden en una campaña como esa que tienen que ver o tienen relación con la eclesiología. Se tiene un culto de precampaña en donde se desafía a la gente a integrarse. ¿A qué se integra la gente? Se desafía. En la campaña de Rick Warren, por ejemplo, el domingo de precampaña, o la de Atrévete a seguirlo, o a cualquiera que hemos hecho nosotros, se le desafía a la gente a 4 cosas. A tener vida devocional. Oye, eso debería ser la norma de la gente. Asistir a un grupo pequeño. Esa debería ser el modelo de la iglesia. Porque déjame decirte que si somos congruentes con el Nuevo Testamento y con el libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo era iglesia con células. El día de hoy hay discusión entre algunos círculos, especialmente de bautistas, de si debemos tener grupos celulares o no. Yo digo, no hay discusión, está en la Biblia. Públicamente y por las casas, estamos en el año 2020. Y Hechos 20:20, que es la visión perfecta de la iglesia, dice, porque nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros públicamente y por las casas. Públicamente, grupo grande, por las casas, grupo pequeño. Los bautistas hemos sobrevivido muchos siglos porque sí hemos tenido células toda nuestra historia. No le llamamos células, le llamamos femenil, varonil, juvenil, rayitos de sol, auxiliar de niñas, auxiliar de señoritas. Perdóname, son células. Son grupos homogéneos, son grupos de personas que se unen por cierta homogeneidad. Por eso hemos sobrevivido. Pero una iglesia sin grupos celulares es una ave con una sola ala. Un ave con una sola ala estaría dando vueltas permanentemente, como alguien que rema solo de un lado. La iglesia tiene 2 alas, públicamente y por las casas, y entonces puede volar y crecer. En una campaña se desafía a la gente a tener vida devocional, es lo que todo mundo debe tener, a ir a un grupo celular. Toda iglesia debería tener a su gente distribuida en grupos celulares, a no faltar a los cultos dominicales, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, es lo que debe hacer todo miembro, e integrarse al discipulado. Oye, en una campaña le pides a la gente que viva lo normal. ¿Sabes qué es una campaña? Es como un retiro espiritual.
Ahí le encargo a quien tiene abierto su micrófono, si quiere participar no hay problema, pero si no, sería bueno que lo cerrara. Pero, oigan, una campaña como las que les propongo del hermano Rick Warren es como un retiro espiritual sin daños a terceros. Les explico lo que quiero decir con eso. Un retiro espiritual, nos salimos de nuestra norma y nos vamos a un rancho, a un campamento, a Lambdin, a Tlayacapan, a no sé dónde, a vivir de una manera que nunca vivimos. Ese día en la mañana nos levantamos y tenemos nuestra vida devocional porque el programa dice devocional personal y es una vergüenza que no lo hagas, estás en el retiro, por Dios. Nunca, perdón, tienes vida devocional en tu casa, pero en el retiro la tienes a fuerza. Después desayuno, pero antes de entrar al desayuno te piden un texto bíblico, que es el texto bíblico del día, y tienes que decir el texto bíblico y en la torre donde no te lo sepas no desayunas, pero lo aprendes. Y después del desayuno tienes que ir a una conferencia. Tú no tienes conferencia los jueves a las 9 de la mañana en una semana normal, pero en el día del retiro tienes conferencia, por supuesto que sí, porque es retiro. Y después de eso tienes un taller donde discutes con otras personas sobre la Biblia. Y después de eso tienes una dinámica, o sea, te bombardean con la Biblia, pero estás lejos de tu casa. No estás en tu casa, estás en otro ambiente. No haces lo que siempre haces, estás ajeno, estás aislado, estás en una situación controlada. Se acaba el retiro el sábado por la tarde y regresas a tu casa todo cansado, aporreado, porque además te desvelaste y te encuentras con la fiera en casa, porque era retiro de varones. Y regresas, te encuentras con la fiera de tu casa. Y me refiero a tu mascota, no a tu esposa, perdón. No sé qué estabas pensando, a tu mascota. Y te encuentras con la fiera y resulta que nadie ha limpiado el patio y tu esposa dice, qué bueno que viniste porque el patio está hecho un trochil por tu perro ese que tienes, que parece burro porque es un gran danés. Y además tu esposa te dice, ¿y qué crees? El viernes escribió la maestra que nuestro chamaco hizo no sé qué vagancia y tenemos que ir el lunes a cita porque lo reportaron. Y por cierto, se acabó el gas. Y entonces tú andabas en las alturas, no hombre, sentías ganas de hacer una enramada en el campamento y quedarte allá en las alturas de la espiritualidad. Y llegas a tu casa y se te atrofia toda la espiritualidad porque vuelves a la norma. En una campaña, tú desafías a la gente a vivir lo que es la vida cristiana mientras limpias el patio de la mascota, mientras sacas la basura, mientras vas al trabajo, mientras vas a la escuela, porque puedes hacer todo eso sin dejar de hacer lo que siempre haces. Esto es lo fabuloso de esta estrategia que te propongo. Se inicia en un culto de lanzamiento, se entrega el libro devocionario, se desarrollan grupos celulares, se interrumpen las clases de la escuela dominical para dar un tema diferente, se predican 6 sermones alineados con el tema de la campaña. En la 5ª semana se hace un congreso. No voy a explicar más porque ahí lo puedes leer tú. Si tienes interés un día de hacer una campaña, la campaña del hermano Rick Warren, existen los materiales, tienes que comprar los libros, escribes a quien organiza eso y te mandan todos los sermones y te mandan todos los estudios caseros, aunque no dudo que la mayoría de ustedes ha hecho esa campaña, pero estoy usando esa campaña para que no parezca que promuevo los míos, pero si quieren hacer una de las campañas nuestras, la pueden hacer. Eso, discúlpenme como lo voy a decir, es una estrategia que funciona. Es mi opinión personal que las campañas evangelísticas tradicionales funcionaron. Hubo una cierta época que funcionaron. No sé si han estudiado la historia del cristianismo, pero lo que llamamos campañas cruzadas originalmente surgió en Estados Unidos, pero originalmente surgió en las iglesias. En la época en la que surgió, se suponía que todos los norteamericanos eran cristianos. La mayoría iban a una iglesia. Pero este predicador, se habla de un fundador o un iniciador, ni su nombre voy a decir porque pudiera ser que yo tengo otros datos, diría alguno, pero inició así en las iglesias, evangelizaba en las iglesias, predicaba en las iglesias y hacía invitación a aceptar a Cristo a los miembros de las iglesias, porque él llegó a la conclusión, no están convertidos todos, son bautistas o son metodistas o son presbiterianos, pero no son nacidos de nuevo.
Eran las iglesias. Y se hizo esa estrategia y dura hasta hace poco. Sigue siendo una estrategia y se hacen campañas y hay evangelistas famosos que vienen y van y lo que sea. Pero siempre en esas campañas tenemos un coco, tenemos una pata de palo, tenemos una debilidad, la conservación de resultados. Y me dice, bueno, hay que hacer algo. Sí, hay que hacer algo. Y algunos dicen, hay que hacer algo unos 3 meses antes. No hay que hacer algo 3 meses antes, hay que hacer algo 20 años antes. Como decía Jean Piaget, me parece que era Jean Piaget, no sé si era él o no, el psicólogo infantil, que decía, ¿cuándo debes educar al niño? Pues 25 años antes de que nazca. O sea, ¿a qué se refiere educando a sus padres? La conservación de resultados no es un asunto que tú capacitas a tu iglesia 3 meses antes de una campaña. Eso es imposible, imposible. La conservación de resultados en realidad es la vivencia de la iglesia. En realidad es todo lo que he enseñado en este curso respecto a qué debe ser la iglesia. Eso es conservación de resultados. Una iglesia sana no necesita ningún curso para conservar resultados. Una iglesia sana los conserva porque es su naturaleza. Bueno, movilizar a la gente en una estrategia como esta de alineación, ¿qué crees? Provee de crecimiento y provee de evangelismo. Les cuento algo. En nuestra iglesia, cuando hicimos la campaña de Rick Warren, el hermano Rick Warren sugiere que la 5ª semana se haga un congreso, le llama él un congreso, ¿cómo se llamará en su libro? Se llama Feria de Ministerios. Se llama Feria de Ministerios. Y la idea, dice Rick Warren, es que la iglesia ponga sus stands, los de educación cristiana, los de evangelismo, los de comunión, pongan su stand y le digan a todo el pueblo, a toda la gente, en qué pueden participar, en qué pueden integrarse. Le hicimos caso, al pie de la letra, a la instrucción del hermano Rick Warren, nosotros le hicimos caso. Y como una estrategia, el hermano Ramón Cervantes, que les platiqué antes, era el encargado de dirigir este asunto. Y como una estrategia, él se dibujó un termómetro gigantesco, un termómetro así que se puso en una pared del templo, la jardinera del templo, afuera del templo, un termómetro gigantesco, para ir midiendo cuántas personas se integraban al trabajo, porque la idea de esa especie de expo iglesia es que la gente pase y los encargados del ministerio le informen, en este ministerio hacemos esto, y el perfil de las personas que deben trabajar con nosotros es este, y la idea es convencer, pelearte por las ovejas para integrarlos en el trabajo. Y pusimos el termómetro para alcanzar 100 personas. Nuestra meta era alcanzar 100 personas, termómetro, 1, 2, 3, hasta 100 personas. Y cada vez que una persona decía, sí, yo quiero integrarme a este trabajo, le hacíamos firmar un documento y le dábamos un pegote que era como una mano para que lo pusiera en el pecho y se supiera, él ya es un integrado. Y otro pegote igualito, debe ir a ponerlo al termómetro en el 1 o en el 2 o donde fuera. Y el hijo del hermano Ramón Cervantes, un adolescente, tocaba la trompeta en su escuela, en su banda de guerra. Debía, cuando una persona se inscribía, se ponía el pegote, iba al termómetro a pegar su mano ahí, el hermano debía tocar la trompeta, un llamado. Y cuando todos oyéramos el llamado, todos los que estábamos trabajando, debíamos aplaudir y decir gloria a Dios. 5 minutos no habían pasado. 5 minutos no habían pasado. Para cuando el hijo del hermano Ramón Cervantes, Moisésito, ya no podía tocar la trompeta porque le ardían los labios. Y el termómetro ya había ido la mano hasta arriba y regresado y subido otra vez. Y ya nadie gritaba gloria a Dios ni aplaudía porque ya tendríamos que estar permanentemente aplaudiendo. Había fila de personas pegando su mano. 442 personas de nuestra iglesia decidieron ese día unirse a trabajar o en educación o en comunión o en lo que fuera. Me metieron en un lío bárbaro porque ahora resulta que yo debía conseguir trabajo, chamba, ministerio, qué hacer para 442 personas. Ahora, ¿qué les pongo a hacer, Dios mío? Surgieron ministerios al por mayor, un ministerio de médicos, un ministerio de actores, un ministerio para drogadictos. Surgieron, los fui asociando con tiempo, me dieron tiempo y fuimos alcanzando, y fue una transformación bárbara. Si enseñamos, si nos atrevemos a enseñar lo que Dios dice, si llamamos a un grupo de personas para desafiarles a elevar su nivel de compromiso, para capacitarles, para compartir la visión, para desafiarles a hacer lo mismo con nosotros, si simultáneamente
le decimos a la iglesia en qué tipo de iglesia debe convertirse y le hacemos ver la imagen de una iglesia conforme a los sueños del Señor. Esto de la estrategia de la campaña es solamente una estrategia. Puedes no hacer eso. A lo mejor ya hiciste lo del hermano Rick Warren. Aquí entre paréntesis. Hay iglesias que me han dicho, pastor, ya hicimos la campaña y no pasó nada. Tiene razón. Yo mismo lo dije. El libro del hermano es un libro bueno. Los sermones son temáticos, no expositivos, y los estudios caseros, la traducción es nefasta. Sin embargo, en nuestra iglesia fue un boom bárbaro. Es que no es el libro, no son los sermones, no son los estudios mal traducidos, no. Es la alineación. Hasta con malos materiales, buscando la alineación de la iglesia, suceden grandes milagros. Es que la clave es esa. No importa que no uses la campaña del hermano Rick Warren, ni ninguna de las mías, que ni siquiera te las he mencionado en el sentido de cada una de ellas con sus pormenores, pero sí, busca la alineación de tu iglesia. Incluso, si crees, si llegas a la conclusión, sí necesitamos un cambio radical. Es como cuando en el matrimonio, cuando en la consejería pastoral, hay veces que el matrimonio, ya están casados, no los puedes volver a casar, ya están casados. O sea, te tienen un broncón bárbaro. En ocasiones se antoja renovar votos, o en ocasiones se antoja llevar a cabo algún ritual que signifique algo para ellos, que signifique un parteaguas, que signifique un antes y después. Dicen los expertos en el crecimiento que una iglesia crece los primeros 5 años de su fundación, que después de 5 años de su fundación ya tiene las enfermedades del ilegrecimiento, frialdad, coinonitis, síndrome de Juan, y etcétera, etcétera, de los que hablan algunos eruditos en ilegrecimiento. La única manera de hacer que después de 5 años la iglesia se mantenga viva es inventarte algo. ¿Sabes cuáles iglesias están muy vivas también? Las que están buscando recursos para comprar un terreno y edificar un templo. Esas se avivan. Porque tienen una visión. Porque tienen una razón de comprar un terreno, hacer un templo. Tienen algo por lo que luchar. Hacen tamales, lavan coches. Tienen una visión. Bueno, yo digo que cuando lo logren, cuando ya tengan su templo, deben tener otra visión. Ahora deben tener otra meta. Dice el hermano Rick Warren, mantén a tus ovejas incómodas cada vez, y cuando logren algo, ponles otra incomodidad y otra y otra y otra. Bueno, una manera de comenzar este cambio radical es así, a través de un momento crucial. Una campaña de lo que quieras, puede ser como estas que menciono yo o de lo que sea. Un momento crucial, un día de victoria, algo que marque el así éramos y así somos. ¿Y qué creen? Estamos en un vértice precioso porque este asunto de la pandemia ha sido una gran oportunidad. Ha sido una tremenda oportunidad para esto, para la reflexión, para el análisis. Mis ovejas me dicen, los siervos, el jueves nos reunimos y me dicen, pastor, es que está clarísimo. No podremos volver a ser los mismos cuando acabe esta pandemia. Tendremos que ser otros, mejores, sí, sin duda. Es una buena oportunidad. Hermanos míos, la alineación entonces es de lo más importante. Por eso, ¿pueden decir conmigo, por favor, 1 Corintios 3:7? Se encuentra al final de este documento. ¿Cómo dice? Así que, perdón, tienen sus micrófonos cerrados. Díganlo conmigo y díganlo ahí para ustedes y yo lo digo para mí. Así que, el que planta es algo, y el que riega, Dios que da el crecimiento. Ahora, solo me falta una cosa más que decir antes de dar unos minutos para que hagamos preguntas. Hermanos, porque tengo un examen de 123 preguntas, perdón. Es broma. Solo me falta una cosa que decir. Esto que acabo de enseñar tiene que ver con aquello de regresar la iglesia al modelo del Señor después del terrible problema de la inversión ministerial, en donde el pastor es un empleado que hace el ministerio y la iglesia es una autoridad sobre su vida. Y hacer eso, el cruce para que sea conforme a la voluntad de Dios y de su palabra, eso es lo que acabo de explicar, pero surge una pregunta, ¿y qué hacemos para comenzar una obra? Fíjense que eso sería lo más importante.
Ya les dije, creo, la vez pasada, no sé si me lo va a conceder el Señor, pero yo todavía sueño con eso, con iniciar una obra, con tener la dicha de iniciar una siembra de iglesias donde todos sean mis hijos, mis nietos o mis bisnietos, donde yo no tenga que andarle enderezando la vida a nadie. Donde, alguien dijo aquí hace rato que necesitamos desaprender, lo dijo acá mi hermano Manolo, me parece, o alguien de ustedes que dijo que necesitamos desaprender, sí. Yo fui que dije. Ah, perdón. No, Gustavo. Ay, Gustavo. Ay, ¿qué me pasó? Ya me perdí, hermanos, me salí. ¿Me escuchan todavía? Sí, me escuchamos. Ah, perdón. Yo los perdí. Dios mío, ya vino el Señor y me quedé. Porque los vi desaparecer. Oiga, sí, que no tenga yo que andar desenseñando a nadie. No tenga que andar haciendo que nadie desaprenda. No, no, que todos son tan nuevecitos. O sea, sí tienen que aprender nuevas cosas, pero del catolicismo para acá, o del mormonismo para acá, no de un bautista para otro bautista, qué vergüenza. No, de lo perdido a lo hallado, ¿no? Sería genial eso. Pero alguien me preguntó, una vez que di una clase como esta, me dijo, pues qué suave, cuando llego a una iglesia ya formada, pero para fundar una nueva, oiga, si usted tiene la dicha de tener la lana para fundar una nueva, como Rick Warren tuvo unos amigos que le apoyaron durante un año, me parece, unos años, los sostuvieron para iniciar una obra de cero, eso es genial. Yo nunca he tenido esos amigos que me ayuden para fundar una iglesia, por eso he llegado a iglesias que ya estaban fundadas, pero si tuviera que iniciar, yo solo le añadiría a los pasos que di aquí los siguientes pasos anteriores. En los pasos que di aquí, le dije a ustedes, atrévete a enseñar la verdad. Y después llama a un grupo de, ¿verdad? Solo le añado a esos pasos, estos pasos. Ahí les voy. Yo fundaría una iglesia así. Abro un grupo celular. En mi casa o donde se deje. Un hijo de paz. Tengo amigos, tengo parientes, tengo conocidos, alguno de ellos, con los puentes de comunicación que tengo, lo invitaría a estudiar la Biblia conmigo, en su casa o en mi casa. Yo así comenzaría una obra. Los puentes naturales de comunicación. Si no tengo puente natural de comunicación porque no soy de ahí, entonces me traslado para allá, o voy allá seguido, no sé qué, y hago puentes, y encuentro un hijo de paz. El texto dice, no os paséis de casa en casa. Yo no sé por qué nos encanta andar de puerta en puerta, tocando puerta a puerta, cuando el texto dice, no os paséis de casa en casa. Si encuentras un hijo de paz, ahí quédate, dice la Escritura. Yo me quedaría con ese hijo de paz, sea en mi casa o en su casa, e iniciaría un grupo celular a enseñar la palabra. Un curso sencillo de evangelización, que se aprenda a conocer a Cristo, que exista oportunidad de aceptar a Cristo. Crece ese grupo, hago 2. Posiblemente los dirija yo los 2. Uno el jueves y otro el martes. Y crecen los grupos y hago 3. Y posiblemente todavía los dirija yo todos. Pero en ese tiempo voy desarrollando líderes. Y posiblemente los siguientes grupos los dirige otro y otro. Yo haría eso. Abriría grupos celulares en diferentes partes. Paso número 2. Enseñaría la verdad. Paso número 3. Llamaría a un grupo de líderes de esos grupos celulares para colaborar conmigo. Es decir, yo nomás haría una cosa antes que todo lo demás que dije. Esto de abrir un grupo celular con los puentes que he construido y en esos grupos ir creciendo y luego me arranco con todo lo demás que les compartí a ustedes acá para sembrar una iglesia sana. Una iglesia sana. El hermano Charles Swindoll dejó su iglesia, no recuerdo la ciudad que era, y se vino a otra iglesia, me parece que a California, no sé, perdonen el dato, no había planeado decirles esto, así que no tengo los datos, pero se vino a otra ciudad y publicó que iba a iniciar una iglesia y que iba a predicar a partir de ese domingo en el salón de un hotel o algo así. Oiga, tuvo 1000 y feria de asistentes. ¿Por qué? Pues porque es Charles Swindoll. Por eso. José Adán Romero hizo algo parecido. No le funcionó su iglesia acá en Estados Unidos con los latinos, porque los latinos en Estados Unidos no tienen tanta lana como en México, y él es de iglesia de lana. Y entonces se vino a Monterrey, que curioso, la ciudad más progresista o industrial. Sí, hermanos regios, sí, ¿cierto? Y no son codos, no, son buenos mayordomos.
Entonces él elige seguramente por esas características y en su primer culto tuvo cientos. ¿Por qué? Por su fama, por lo que sea. Independientemente de si su iglesia es iglesia o no es iglesia. Tengo mis dudas al respecto. Pero si vas a sembrar una iglesia saludablemente como Dios manda, no robándote gente de las iglesias, no atrayendo gente de las iglesias por tu fama o por lo que sea. Si vas a sembrar una iglesia alcanzando a los perdidos para Cristo, haz un grupo celular. Eso hizo Pablo en Macedonia, eso hizo en toda Asia Menor, eso hicieron los discípulos de Jesucristo, incluso mientras él vivía todavía, cuando compartían el Evangelio. La imagen que se percibe en el Sermón de la Montaña es de grupos celulares, y los extendió, dice, y por grupos. Los eruditos en griego dicen que esa imagen da. Está Jesús y su primer círculo, los apóstoles, y luego círculos para recibir el pan. Es una buena imagen de la iglesia. Entonces yo añadiría a todo lo que les dije para sembrar una iglesia, previamente, con tus redes personales, con tus fuentes personales de comunicación con gente, inicia un estudio bíblico, llámele como llámele, Zarza, GAM, ¿cómo le llaman? No GAM, le llamaban GAS, grupos de amor en acción, o como les llames, aposentos, o nosotros le llamamos zarzas, como le llames, inicia un grupo que se multiplica y se multiplica y se multiplica. Son células. Las células a menudo producen un embrión y ese embrión se convierte en un niño y nace. Hay células que también se convierten en cáncer y eso es otra cosa, doctor, ¿no es cierto? Hay células que se hacen cáncer. Esas son las divisiones en las iglesias. Cuidado con eso. Pero bueno, si es saludable el asunto, se funda una congregación y todos los demás pasos que te dije hay que seguirlos. Enseñar la verdad, llamar a un grupo de personas y finalmente delegarles al trabajo.